Buenas tardes con todos y todas. Hoy día vamos a hablar de fenomenología, narrativa e imagen en Shingeki no Kyojin. Presentamos a nuestros dos participantes, que son docentes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ellos son Rashid Rabi y Víctor Casalo. Se trata de un artículo que está presente en un libro de la Universidad de Lima, que se llama Manuscrito para ecos y variaciones de la ficción televisiva. Le doy la bienvenida a Víctor y a Rashid. Muchas gracias, Natalie. Buenas tardes con todos y con todas por acompañarnos aquí en esta sesión Zoom y a quienes también nos están siguiendo por Facebook. Como ha dicho Natalie, lo que les quería compartir hoy día como profesor de filosofía de la carrera del mismo nombre aquí en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es el producto de una investigación que realicé invitado por una publicación local. Yo soy filósofo de profesión y me interesa en particular la filosofía de la comunicación en una línea que se llama la fenomenología, ¿no? Y a mí me interesa, en particular dentro de la fenomenología, el tema de la imagen. Y una de estas variaciones es la imagen audiovisual. Y cuando me invitaron, yo dentro de este proyecto de investigación me invitaron de esta otra universidad a colaborar con un capítulo de un libro. Yo pensé inicialmente en otra serie de animación que quizás ustedes conozcan, que se llama Rick y Morty, pero otro profesor de una universidad italiana ya había escogido ese tema sobre animaciones adultas, así que escogí esta otra animación, una animación japonesa, porque es uno de los puntos que compartía con mi hijo, a quien también le terminó gustando. Inicialmente no le llamaba mucho la atención, y algunos estudiantes de aquí en nuestra universidad y de otra universidad. Entonces me parecía interesante tratar de ordenar y pensar estas conversaciones que podíamos haber tenido cotidianamente. Entonces voy a presentarles, voy a compartir eh, una presentación que tengo por aquí, ¿no? Si me permiten un momento. Muy bien. Esta presentación donde lo que quisiera es, como les digo, comentar algunas de las principales ideas de este texto que preparé. Muy bien. Entonces, el título de la presentación es Fenomenología, Narrativa e Imagen en Shingeki no Kyojin, que como algunas de ustedes deben saber significa el titán del ataque, aunque se tradujo al castellano también como el ataque de los titanes, ¿no? Es una cuestión muy interesante que luego puede también dar espacio a que la conversemos, ¿no? Entonces, lo primero que quería plantear es el título, original que tiene el trabajo que presenté, hacía referencia al nihilismo, ¿no? Y con nihilismo, que es una palabra que también ha ingresado a nuestros diálogos cotidianos, nos referimos a una crisis de sentido, no tanto teórica, sino a la experiencia de que efectivamente no hay sentido cuando hay instituciones que deberían ayudarnos en situaciones de sufrimiento, en problemas como los que hemos vivido y seguimos viviendo en estos años, y vemos que el sistema sigue funcionando indiferente muchas veces a las expectativas y a los derechos de las personas, en contraste con la demanda, el deseo, la esperanza de progreso que ha animado a la civilización occidental en los últimos siglos. Entonces yo quería pensar desde este punto de vista este anime, Shingeki no Kyojin, y se me ocurría que estas conversaciones que les he comentado con diferentes públicos se podían agrupar en tres temas: el tema del tiempo, el segundo el tema del protagonismo, la identidad, y por último el tema del cuerpo o la corporalidad. Y desde dónde hablar de estas cuestiones cuando uno habla de nihilismo a propósito de un anime japonés. Porque si bien el nihilismo, en particular si alguien quizás ha leído a pensadores como Friedrich Nietzsche, parece un fenómeno, ¿no? Un diagnóstico sobre la situación del proyecto de una civilización que se quiere guiar por la razón, la civilización occidental,
y que habría entrado en crisis desde fines del siglo XIX cuando, como he señalado antes, nuestras esperanzas en la ciencia, en la política, en la religión, finalmente en el humanismo, parecía que nos habían más bien traicionado. Comentábamos con Rashid antes en qué medida puede haber un paralelo sobre estas reflexiones que quieren ser un diagnóstico de la vivencia de Occidente y lo que puede haber sucedido en un continente diferente como el Asia y en particular en Japón. Y entonces hay textos, hay quienes han investigado sobre este tema y que buscan hacer un paralelo con lo que sucedió en el periodo Meiji en Japón, de una suerte de renovación, de modernización, que de alguna forma desestabilizó algunos de los pilares básicos que en generaciones previas habían guiado a la cultura japonesa. Y de alguna manera esta situación histórica, ¿no?, de la cual podríamos conversar y que hay textos de sociología, de diferentes disciplinas, es también recogida, por ejemplo, en el desencuentro, ¿no?, en la ruptura de la armonía, de la comprensión de la naturaleza en animes como La princesa Mononoke, y la ruptura también de la identidad comunitaria en un individualismo que incluso termina desentendiéndose del propio yo, como en la ciencia ficción de Ghost in the Shell, ¿no?, este anime de la derecha. En ese sentido, uno podría decir que en nuestra época el término nihilismo, esta sensación de que no se puede encontrar sentido, que hay un desafío a tratar de dar razón de por qué estamos nosotros luchando por lo que luchamos, pues puede haber un vínculo y uno puede entender en historias como las que vemos en Shingeki no Kyojin, en concreto en la historia de Eren, ¿no? Como ustedes saben, disculpen que me olvidé de advertir que va a haber spoilers en esta presentación, cómo vemos a una población que efectivamente vive desesperada, ¿no? Y de un joven que sufre una pérdida brutal en su familia y cuyo odio lo mueve a luchar contra esta situación. Por otro lado, tenemos otros personajes como Mikasa, la amiga casi hermana de Eren, que entra con él a la milicia para protegerlo y termina siendo una soldado mucho más eficaz y mortal que el propio Eren inicialmente, y a otros personajes como por ejemplo el de Jan Kirstein, ¿no? Completamente convenido, pragmático, él quiere ser militar y tener una buena graduación para vivir cómodamente en la ciudad, lejos del peligro. Pero como sabemos, al cabo de pocos episodios, esta seguridad que mueve estas luchas vitales, ¿no?, para evitar morir, ellos y las personas que quieren, de estos personajes dan la vuelta, ¿no? Como cuando Eren se da cuenta que esos titanes a los que él desprecia, pues él también es uno de esos titanes. Y cuando Jan, para sorpresa de nosotros, decide convertirse no en un militar que va a estar seguro detrás de las murallas, sino que va a acompañar a sus compañeros a explorar y a enfrentarse a este peligro mortal. Y dentro de ese esfuerzo, ¿no?, vemos cómo el gobierno, el poder político, el poder militar, el periodismo, ¿no?, todos ellos insisten en la lucha contra este peligro, pero cuando se va desentrañando qué cosa es lo que está sucediendo, ese mismo poder lo que hace es desentenderse de la verdad y subrayar la necesidad de eliminar al enemigo, que es insoportable, que es radicalmente diferente a uno y perverso, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque si leemos un poquito, ¿no?, los diversos comentarios, no solamente de fanáticos en internet, sino también de estudios, se ha leído a Shingeki no Kyojin como una suerte de apología del militarismo, ¿no?, donde solamente pues quienes dan su vida, perdón, tienen derecho a decidir sobre la vida de otros y de otras, ¿no? Y a la vez también se ha leído como una crítica al totalitarismo, a este poder. Y entonces a mí me parece que en ese sentido, ahí donde Shingeki no Kyojin deconstruye estas seguridades, ¿no?, desensambla los tópicos que conocemos en el anime del personaje heroico y su grupo de amigos que luchan contra un mal claramente identificable, ¿no?, distinguible de ellos, como esto, en la medida que se va desarmando y le plantea a los protagonistas, a las protagonistas, cuestiones que no son solamente externas, ¿no?, no solamente problematizan su lucha, sino que
les problematiza quiénes son y por qué están haciendo, o si deberían hacer lo que están haciendo, me parece que puede dar cuenta que este anime en particular, como muchos otros, y en general podríamos decir también como muchas otras producciones audiovisuales hoy en día, son espacios de elaboración de estos desconciertos que tenemos, ¿no? Que podemos nombrar a través del concepto de nihilismo. Entonces, la idea es en filosofía, en esta línea que llamamos fenomenología, preguntarnos con qué sentido vivimos esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que se nos presenta en un anime que consumimos habitualmente. Entonces, luego de esta introducción, paso a un primer punto que tiene que ver, ahí pueden ver ustedes el título, ¿no? Con estos temas sobre cómo el recuerdo permite profundizar, cómo el olvido, el arma del olvido, depende y necesita la incomunicación entre los miembros de una comunidad y de qué manera las narraciones, ¿no? Narrar lo que sucede, narrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, puede ser una experiencia de aparición y reconocimiento, ¿no? En toda producción audiovisual, incluso en novelas, sabemos nosotros que el manejo del ritmo, el manejo del tiempo es clave para mantener la atención. Y eso es un primer punto que nosotros en filosofía, cuando en fenomenología nos preguntamos qué vive la persona cuando ve esta serie, lo primero que decimos es, podemos interpretar esto, bueno, porque está en la televisión, porque hay ahora, a diferencia de las décadas pasadas, pues el anime es un producto ya globalizado, mainstream, etcétera, pero nos interesa cómo nos aparece, y un primer dato, cómo nos cautiva esta serie, ¿no? Porque si nos quedamos viéndola es porque capta nuestra atención y porque las imágenes que vemos en algunos casos nos estremecen, nos pueden hacer reír, etcétera. Entonces, nuestra relación con la imagen y con la imagen en una ficción audiovisual es una relación de sintonía en la que nos sumergimos. Y entonces desde ahí es que arranca la fenomenología a preguntarse, ¿cómo es posible eso? ¿No? Si estoy frente a una pantalla, ¿cómo podemos cautivarnos frente a ella? ¿Cómo podemos en algunos casos, como comentan algunos frente a algunos episodios, gritar o llorar o hacer de estas ficciones, porque son cosas que no existen, temas de nuestra conversación, de nuestra preocupación, de adornos en nuestros espacios, etcétera? Bueno, me parece que el manejo del tiempo es una cuestión clave, ¿no? Por supuesto, la historia se despliega en el tiempo, pero sí, cuando conocemos al personaje de Sasha nos reímos, ¿no? Por la cuestión de la papa y que para comiendo, de pronto la historia parece que da un pare, pero no es que se detiene, sino que nos devuelve el pasado y vemos lo que sucedió originalmente en la aldea de Sasha, ¿no? El hambre, lo que significaba ir, moverse, lo que les significó recibir a los refugiados, porque no eran migrantes, sino a los refugiados que huían de la guerra, de la desgracia en su país, en la zona donde vivían, luego de que se rompe, luego que es derrumbada la muralla. Entonces, esto nos permite volver sobre un personaje, ¿no? Y aunque no escuchemos siempre su voz interior, es lo que nos muestra la historia en este manejo del tiempo, ¿no? Nos permite profundizar en quién puede ser esta persona. Lo mismo sucede con el personaje que ya mencioné antes de Jan, cuando sucede lo que también les he contado, ¿no? Que decide ir por este otro camino en la milicia y luego volvemos a lo que vivió en el momento que encuentra el cadáver de su amigo, ¿no? Marco, y lo que Marco le había dicho poco antes respecto a las capacidades que él tenía, ¿no? Las capacidades no solamente para tener éxito, sino para liderar a otras personas. Y como también sabemos quienes hemos visto la serie, este tema del tiempo no es un tema, digamos, que se vive en abstracto, sino que todos vivimos en el tiempo, y vivimos en el tiempo no solo porque transcurrimos y nos vamos haciendo mayores o más viejos, etcétera, sino porque nos recordamos y nos proyectamos, ¿no? Y de ahí, ¿no? Lo importante que es dentro de la narrativa de la serie, este hecho que luego sabemos, ¿no? Que ninguno de los personajes, nadie de los que vive en esta ciudad, que entienden que son los únicos sobrevivientes de la humanidad, sabe lo que ha pasado 100 años antes, ¿no? Y entonces, claro, para quienes luego sí sabemos, luego vemos qué es lo que ha en verdad sucedido y luego sabemos quiénes son en verdad estas personas,
resulta que la memoria, o más bien esta falta de memoria, constituye una suerte de muralla similar a las 3 murallas que rodean a estas ciudades, porque estas murallas sostienen el poder, ¿no? Sostienen un poder político que no puede permitir que se recupere esa memoria, porque tiene precisamente miedo de la fuerza que se puede desatar entre las personas si se empiezan a preguntar quiénes son. Por supuesto, esto puede sonar rápidamente como perverso y que son eh, los villanos que quieren mantenerse en el poder para explotar al pueblo, y ciertamente algo hay de eso, pero cuando llegamos a la última temporada, uno se pregunta si el rey Fritz y esta medida que él toma para prevenir una desgracia, un nuevo levantamiento violento, si no estaba tan desencaminado por lo que sucede, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con este tipo de decisiones, estos descubrimientos con los cuales nos vamos encontrando a medida que se despliega la historia, como cuando un hombre que hemos visto que ha torturado a quienes en verdad son los miembros de la humanidad que hemos seguido a lo largo de la serie, pero que están en otro continente del que ellos no saben, ¿no? Donde está el resto de la humanidad, terminan matando a muchas de estas personas y luego resulta que él era un espía, o más bien un contraespía, y en un momento dice una frase, o perdón, una serie de frases que golpean tremendamente y son las que justifican, creo yo, que nos aproximemos también con el concepto de nihilismo, esta historia, que es la única verdad en este mundo es que no hay verdad, cualquiera puede volverse un dios o un demonio, todo lo que hace falta es que la gente lo crea, ¿no? Y a continuación va a sacrificar su vida para que el hombre que ha venido torturando, ha torturado a su familia, acaba de torturar a su esposa convirtiéndola en titán, va a dejar que él se lo coma, ¿no? Y entonces, ¿qué significa y qué sostiene, ¿no? Hablar de bien o mal, ¿no? Es lo que a algunas personas les pone un poco nerviosas con esta serie, porque podría decir, hay tantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, que ven este tipo de ficciones y pueden ver mermada, ¿no? Las seguridades mínimas que tenemos para vivir civilizadamente. Pensadoras como por ejemplo Hannah Arendt, ¿no? Nos recuerdan que efectivamente, ¿no? La falta de memoria o la apuesta por un poder, ¿no? Que quiera controlar lo que las personas recuerdan y la pregunta de quiénes son, necesita de todas maneras impedir la comunicación entre estas personas. Entonces, cuando yo no puedo hablar con el otro, con la otra persona, o como sucedió en el tiempo de Arendt, en el totalitarismo nazi, ¿no? Incluso conversar con mi vecino puede exponer a mi familia, ya incluso se hace imposible pensar, ¿no? Pensar en el sentido de qué cosa es lo que significa hacer bien o mal. Y es lo que va a suceder con esta población cuando por fin se den cuenta quiénes son, y lo que brota es el deseo de vengarse de quienes les han obligado a que se refugien en esta isla, ¿no? Y continúa diciendo Arendt, frente a este tipo de situaciones, lo que podemos hacer es contar. Esto no es un remedio, ¿no? Pero es por dónde empezar a desarmar ese tipo de poder que no es poder, sino que es fuerza que se impone y que silencia. Podemos empezar a narrar, a contar nuestras historias, porque entre nuestras historias no se revela un qué somos, como si fuéramos cosas o simplemente soldados, piezas, sino quiénes somos, ¿no? Y creo que ahí, si ustedes puedan recordar este momento, cuando el personaje de Erwin, que ha estado luchando todo este tiempo por la verdad, ve que está cercado por los titanes, en particular por el titán bestia, y que van a ser todos eliminados, incluyendo a Eren, que ya se sabe que es un titán, pero que están intentando aprovechar su poder. No solamente es que les van a ganar, sino que van a robar ese poder y pueden terminar destruyendo a la humanidad, y en ese momento decide, ¿no? Aconsejado por este brillante comandante Levi, ir a morir, ir a la carga de frente con todos sus soldados. Y recuerdan una escena que a mí me parece brillante y tremendamente dura. Una de las soldados vomita porque se da cuenta que no hay salida, están muriendo todos sus compañeros y compañeras aplastados por peñascos, y luego vomitar, le dice, entonces vamos a morir, y él contesta, sí, y da lo mismo si desobedecemos, sí,
Entonces no tiene sentido, mayor diferencia el que vayamos a la carga y que nos aplasten las piedras o que esperemos aquí nuestra suerte. No, y no me atrevo porque yo no soy actor ni actor de voz a reproducir el discurso que da Erwin, pero si ustedes recuerdan es, no tiene mayor sentido, ¿no? No te puedo dar una justificación, pero, ¿no? Y todos los que murieron, ¿no? Y se recuerdan, por eso he escogido esta imagen, atrás aparecen las siluetas, ¿no? Como difuminadas de todos sus compañeros y compañeras que han muerto, ¿no? O sea, quizás la pregunta no es, como diría Nietzsche, si hay un sentido ya listo, ¿no? Si hay una explicación que nos dé la tranquilidad de que nuestros esfuerzos, nuestras luchas van a tener fruto. Quizás la respuesta no está fuera para que la creamos, sino que lo que se trata es de hacerla nuestra, de crear esa respuesta y crearla juntos y juntas, ¿no? Pero eso significa, ¿no? Eso significa tratar de encontrar también fuera de nosotros, ¿no? En la construcción de este sentido, algún posible camino de respuesta. Ahí me parece que este anime también nos enseña bastante o nos levanta, como diría Aren, preguntas para poder pensar, ¿no? Más que decirnos verdades, nos plantea preguntas para poder comentar dónde puede estar ahí el sentido, ¿ok? Entonces, una primera cuestión, recuerdan ustedes, es que Eren inicialmente no es como un factor decisivo para triunfar, por el contrario, mucha gente muere, y eso es terrible para él, intentando protegerlo, salvarlo, etcétera, ¿no? Y es más bien torpe, y muchas de sus misiones fracasan, y esto no hace sino hacer crecer el odio de Eren hacia estos enemigos, lo cual hace que el golpe sea tremendamente fuerte cuando él descubra que él es uno de estos enemigos, ¿no? En la medida que él es un titán. Y más todavía cuando se descubra que todos estos titanes, ¿no? Estos seres que están devorando a otros seres humanos, también eran seres humanos, ¿no? Que a la fuerza han sido convertidos en estos monstruos, digamos, ¿no? Y claro, nosotros podemos ver en las primeras temporadas estas contradicciones que viven los personajes, pero luego nos toca a nosotros, cuando de pronto en las últimas temporadas, ¿no? Somos despojados de la historia en la que hemos estado sumergidos y de pronto estamos con otro grupo de niños que están viviendo, y acá es mucho más clara la referencia del totalitarismo nazi, están viviendo en una serie de guetos donde no solamente están marcados, ¿no? Con una banda en el hombro, sino que cotidianamente reciben educación donde les muestran lo despreciables que son, porque su raza, entre comillas, explotó a los seres humanos durante siglos, y porque son despreciables y porque les están haciendo un gran favor manteniéndolos vivos, al punto que ellos recitan, ¿no? Este credo de desprecio hacia su propio pueblo y aspiran a ser soldados que den la vida, convirtiéndose idealmente en titanes, ¿no? Que den la vida por este pueblo que los tiene tratando así, y así lo que pueden es dejar, entre comillas, la mancha de quiénes son, y ellos y su familia convertirse en miembros de la humanidad, ¿no? La gente de Marley. Y esto no es solamente un asunto explicativo, sino que nosotros empezamos a seguir la vida de estos personajes. Sospecho que más de uno, más de una nos identificamos con lo que sucede, hasta que, ¿no? Nos damos cuenta que lo que hemos estado viendo sí seguía la continuidad de la historia previa, ¿no? Y que el héroe que hemos estado siguiendo en las temporadas anteriores, movido por el odio contra estos titanes que han matado a tantos inocentes, pues termina cobrando su forma de titán y matando a tantos o más inocentes. ¿Y quién es entonces este héroe? ¿Quiénes son los enemigos? ¿No? Y ni unos ni otros pueden reconocer inicialmente al contendor como un ser humano, o sea, necesitan entenderlo necesariamente como un monstruo, porque es la única forma de ir de frente y destruirlo. Pero, ¿no? Pero se abre la posibilidad, es una posibilidad de lectura en este anime, creo yo, porque no todos hemos salido pensando que la única solución es el aplastar y el vengarse contra quienes nos han hecho daño, sino que justamente nos genera un conflicto en que parece que se ha convertido Eren al final en el último capítulo que hemos podido ver del anime, o los que nos hemos quedado en esa parte del manga para no
autoespoilearnos, ¿no? Que quizás, como diría Arendt, si vamos a atender a la lógica de hasta dónde me hiciste y yo te voy a hacer, nunca va a acabar la cadena del golpe y el contragolpe, de la causa y el efecto, ¿no? Lo único que puede abrir un nuevo inicio, diría Arendt, es la posibilidad del perdón y la posibilidad de prometer. Pero ¿y de dónde sacar eso cuando hay tantos motivos para odiar, tantos motivos para querer cobrar revancha, ¿no? Y no puedo menos que pensar en la importancia de estos temas para nuestra vida cotidiana, que no son animaciones ni son productos de ficción, y donde vemos cotidianamente discursos de odio de uno y otro lado que afirman que no es posible y que no se debe dialogar porque el otro es el mal encarnado, ¿no? Y a mí me parece que el tratamiento estético del sufrimiento, de la muerte y concretamente del cuerpo vulnerable en este anime es fundamental para abrir espacio a esa posibilidad de conversar, de perdonar y de prometer, ¿no? Quienes han visto la imagen que les estoy compartiendo no es de Shingeki no Kyojin, es de Hotaru no Haka, el anime La tumba de las luciérnagas, donde, disculpen el spoiler si alguien no lo ha visto, no puede ser más claro el tema de la vulnerabilidad. En los 2 primeros minutos de la película vemos morir a los protagonistas, ¿no? Vemos morir a 2 niños de hambre y todo el resto de la película lo que vamos a ver es el camino que los llevó ahí. Quizás la imagen y la vivencia que tenemos de la imagen al ver este tipo de narraciones pueden ser una ocasión para que conversemos y abramos un espacio de comprensión sobre este tipo de situaciones. Y el tercer y último punto, me parece entonces que merece la pena reflexionar sobre cómo es que se representa, se elabora, se reimagina, ¿no? Y se le da vuelta al cuerpo, a la corporalidad en este anime, ¿no? Y cómo se relaciona esto con nuestra capacidad de percibir y cómo los contrastes en esta imaginación del cuerpo pueden terminar invirtiendo nuestra manera de vivir los temas previamente señalados sobre el protagonismo, el poder y la memoria, ¿no? Y finalmente una afirmación de la vulnerabilidad. Hay una pequeña nota, es que en fenomenología, en filosofía, desde esta perspectiva fenomenológica, nos interesa muchísimo el tema del cuerpo, porque nuestro cuerpo está vivo, parece esto un poco obvio, pero es un cuerpo que siente, que no solamente siente cuando toca algo y está frío, sino que siente cuando alguien le toca. Nuestro cuerpo no es como un martillo, no es como una extensión inerte de nosotros, no es una herramienta. Yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Y cuando soy bebito o soy bebita y no tengo todavía presencia en mi cuerpo, no puedo coger algo, no sé articular para hablar, no puedo enfocar los ojos, es el contacto con los otros y las otras quienes poco a poco me ayudan a hacerme presente en mi cuerpo moviéndome, ¿no? Y moviéndome hacia lo que me interesa, lo que me llama la atención, lo que me parece bonito y alejándome de aquello que me parece peligroso y dejando de lado aquello que me resulta indiferente. La fenomenología nos ayuda a ver, a recordar que en experiencias estéticas, es decir, experiencias donde estamos absorbidos por un objeto, por una situación, no porque nos vaya a servir de algo, ¿no? En ciencia, por ejemplo, también estudiamos los fenómenos, estudiamos las cosas que aparecen y las medimos para poder predecir y hacer aplicaciones tecnológicas, esas predicciones matemáticamente formuladas dentro de la ciencia. No, en lo estético nos interesa cómo aparece, nos interesa el color por el color, la voz por la voz, el tiempo en el que se desarrolla la historia por ello. Entonces, resulta que nosotros, como bebitos y bebitas, no solamente estamos en relación con quienes nos cuidan, ¿no? Mejor o peor, sino también estamos en relación con historias. E historias que no solo nos cuentan, sino cada vez más jóvenes, en historias que vemos en pantallas. Y resulta entonces que nuestra forma de relacionarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, nuestra forma de narrarnos, está alimentada por otros y por otras, pero también por estas narraciones. Y por eso es tan interesante estudiar, reflexionar sobre qué significan, cómo vivimos este tipo de narraciones. Y cuando uno ve la representación del cuerpo en Shingeki no Kyojin, ustedes recuerdan, ¿no? Lo torpes, lo grotescos que son los titanes caóticos, devorando a todo el mundo, en contraste con los cuerpos atléticos, jóvenes, rápidos, ¿no?
increíblemente volátiles, ¿no? Cuando están atacando a los titanes, como por ejemplo el del comandante Levi, ¿no? Entonces, es muy interesante el contraste entre el orden, el uniforme, la eficacia, el atletismo y la torpeza de los titanes, ¿no? Su descontrol. Incluso, como todos sabemos, pues, como no los muestran genitales y no les muestran el ano, ¿no? Pueden ser representados, nos lo muestran desde todos los ángulos posibles en su ridiculez, ¿no? En lo desagradables que son, en lo salvo, ¿no? Salvo el detalle de las bocas, que como saben, muchas veces sí son más amenazantes, no tienen mayores deformidades, ¿no? Monstruos. Y sin embargo, si uno se detiene un poquito, dice, pues estos son como dibujos, ¿no? Se parecen como son nuestros cuerpos reales, ¿no? No todos aquí somos atletas, ¿no? O si tuviéramos estos propulsores a gas, podríamos dar las vueltas y saltar y deslizarnos entre edificios como los protagonistas de esta historia. No digo que seamos o nos parezcamos necesariamente a los titanes, pero es muy interesante que las maneras no atléticas, no bellas, no populares de estos cuerpos terminen generándonos el rechazo, ¿no? Porque son los monstruos, son lo nauseabundo, etcétera. Además, devoran a los seres humanos, no los necesitan para comer, por eso luego los vomitan, ¿no? Me parece sumamente interesante cuando uno empieza a dar vuelta con los personajes y darse cuenta que estos monstruos espantosos alguna vez fueron seres humanos. Y darnos cuenta, ¿no? Que así como vemos imágenes, y esto nos lo ha enseñado la psicología, la sociología, las ciencias y artes de la comunicación, ¿no? De qué manera nosotros no solamente miramos imágenes, sino que somos mirados por ellas. Y a veces esa mirada termina siendo tremendamente fuerte y haciendo que nos sintamos bien o mal con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? La investigadora Paola Patrón, ella ha hecho una investigación, una joven investigadora muy interesante sobre animes con la temática más bien de las chicas mágicas, de las Magical Girl, ¿no? Y cómo las representaciones del cuerpo y de género pueden ser tan importantes para abrir posibilidades de reconocimiento o más bien para cerrarlas. Entonces, no quería dejar de mencionar este tipo de investigaciones porque a quienes somos investigadores mayores nos dan pistas importantes sobre por dónde ir, ¿no? Por dónde continuar este diálogo. Y si bien se da, ¿no? Se da esta repulsión frente a los titanes, que luego se da vuelta cuando descubrimos que también son seres humanos, ¿no? ¿Y qué es lo que les ha pasado? A mí me parece que termina por replantear este asunto de nuestro cuerpo, ¿no? Disculpen si esta imagen, nunca me voy a olvidar esta imagen, ¿no? Es de Petra, una de los integrantes del equipo de Levi, inicialmente de su escuadrón, porque ya no se trata solamente de los cuerpos atléticos de nuestros héroes y de los cuerpos horribles o los cuerpos normales, usuales, de los titanes, como podrían ser en la vida real, en la calle que nos encontramos con las personas, sino son estos héroes que mueren y no mueren en poses heroicas, ¿no? Mueren con las espaldas partidas, mueren aplastados contra muros o árboles, ¿no? Y esto nos hace pensar, volviendo al discurso de Erwin, ¿no? Si de lo que se trata no es tanto de ganar a punta de hacer que nuestra fuerza, incluso la fuerza sumada de varias gentes, se imponga sobre otros, sino que más bien de lo que se trata es de cuidar nuestra vulnerabilidad, que nuestro cuerpo, y no solamente estos cuerpos muertos, sino los cuerpos de las personas que nos aparecen, ¿no? Ya nos aparecen en una debilidad porque están expuestos a nosotros, a nosotras, ¿no? Es muy interesante en contraste con otros animes como por ejemplo Evangelion, donde hay esta cuestión que le llaman fanservice, ¿no? El jugar con el dibujo del cuerpo y la sexualización de este cuerpo provocando a los espectadores, a las espectadoras. Y más bien en Shingeki no Kyojin hay muy poca carne, no hay sexo explícito, no hay desarrollos románticos, si bien hay amor, creo que podemos decir, ¿no? Está sobre todo entre Ymir e Historia, que son a los que vemos un poco más de piel, si quieren, ¿no? Cuando le rompen la falda a Historia y cuando Ymir recupera su forma humana.
es muy curioso porque la única que sí muestra un descontrol de deseo frente al cuerpo es Hanji, ¿no? Cuando va a estudiar, cuando va a diseccionar a uno de estos titanes. Entonces, hay diferentes maneras de acercarnos a un cuerpo débil expuesto, ¿no? Y creo que, para terminar, y volviendo a Hannah Arendt, ¿no? Es cuando acogemos y nos abrimos a la fragilidad del otro, de la otra, como en esta escena de Sasha, recuerdan, salvando a esta niña que luego va a aparecer en la última temporada, ¿no? Es cuando nos acercamos al cuerpo vulnerable de otro, donde sí podemos encontrar una razón, ¿no? Nos podemos encontrar a nosotros mismos, a nosotras mismas, que también somos vulnerables, ¿no? Alessandra Gamarra, en su investigación, ¿no? Una joven investigadora, en su tesis sobre el ciclo de violencia en Naruto, creo que nos da una clave muy importante, ¿no? Uno siempre puede encontrar razones para más violencia y lo que generamos es un ciclo, ¿no? Quizás quien ha vivido el sufrimiento, y todos de alguna manera lo vivimos, pero quien la vivencia de ese sufrimiento le abre al sufrimiento de otros y de otras, esa persona sí puede ser capaz de dar una palabra de paz que no borre lo que se ha sufrido, ¿no? Que no lo borre, sino que lo convierte en una tarea, pero una tarea para crear algo nuevo, ¿no? Para terminar, creo que ese es el sentido de este monólogo, una suerte de monólogo que tiene el personaje de Mikasa más de una vez, ¿no? Un par de veces, dos veces al menos, cuando la salva Eren, ¿no? Cuando dice más o menos lo siguiente, ¿no? El mundo es un lugar cruel, siempre lo he visto, pero no me había querido dar cuenta. El mundo es un lugar cruel, pero es mi hogar. Y es lo que también plantea Aren, ¿no? Aprender a mirar este mundo, mirar también todo su sufrimiento, mirar sus luchas y aprender a quererlo, ¿no? A quererlo como eso, como un hogar y no solamente como un destierro. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes y espero que podamos conversarlo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Me voy a prender mi cámara. Ya. Quería saber cuánta importancia se le da al cuerpo en la trama del anime del 1 al 100, aproximadamente. Caramba, no me he puesto a medirlo, ¿no? Pero me parece a mí me parece que que el tema del cuerpo está tremendamente presente. Si me pides un número, yo diría 80 por la salvedad de con todo respeto a Isayama, el creador de esta historia, quienes han leído el manga, creo que han podido apreciar, pero también conocemos algunas críticas, no es precisamente el dibujo el fuerte de la historia, y no lo es tampoco en las primeras temporadas, ¿no? O sea, está muy bien dibujado en el anime, pero es estándar, son personas atléticas, ¿no? Son personas atléticas y los monstruos son monstruosos, pero creo que a medida que avanza la historia, descubrimos que hay mucho más, ¿no? Por eso usé la palabra de construir. No siempre uno necesita presentar algo completamente novedoso, en este caso el dibujo, ¿no? Cómo se plasma el cuerpo, para más bien tomar lo que ya existe, ¿no? Las figuras atléticas, jóvenes, heroicas, y terminar dándole vuelta a lo que sucede, ¿no? Es justamente algo de lo que conversábamos con Rashid, con el profesor Rashid Rabi, antes de comenzar. ¿Sí? Gracias. No sé si se encuentra... ya sé. Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación, muy cuidadosa además y con referencias, digamos, a distintos pasajes del anime. Yo, a partir de lo que tú hayas elaborado, se me habían ocurrido algunas ideas, algunas referencias. Algo que tú comentabas y que ocurre con esta obra de Isayama es que inmediatamente se disparan, ¿no? Distintas referencias y puede ser de interés
creo que distintos tipos de público también. Me deja un poco esa sensación, ¿no? El propio Isayama da la impresión por las declaraciones que le he podido por ahí identificar, captar, porque parece que no da muchas entrevistas, no es tampoco alguien que haya consumido mucho manga o tiene algunas obras específicas que le han interesado y que le han servido como referencias gráficas, ¿no? Quería empezar un poco por la parte gráfica y efectivamente lo último que tú señalabas, inicialmente, si uno está leyendo el manga, digamos, no queda una sensación de que hay un trabajo muy elaborado. Él mismo luego reconoce que contando con un equipo posteriormente le van a ayudar para algunas secuencias mucho más complejas y se ve un contraste ya mucho más adelante entre un estilo un poco más realista en determinadas secuencias del manga y un trabajo inicial que incluso a mí me dejaba la sensación, y por eso me atraía también de manga independiente, no el manga habitualmente del género shonen, de repente dirigido más a adolescentes y varones, ¿no? Específicamente, y que además le generó dificultades para publicar esta obra, ¿no? Eso como un primer comentario acerca de la primera impresión que tenía con respecto a la gráfica, y luego también con respecto a la historia, ¿no? Mientras la iba leyendo, claro, probablemente por deformación profesional, ¿no? Aquellas que estamos vinculados con el campo de la filosofía, solemos hacernos un poco más de preguntas que van más allá de la trama habitual de lo que estamos consumiendo. Y claro, yo decía, ¿y en qué momento estos jóvenes, si los están preparando para defenderse y protegerse de estos titanes que los van a atacar, por qué no se rebelan, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que asumir las muertes que prácticamente se haría por descontado, ¿no? Y claro, ahí la trama mejora cuando empiezan a surgir este tipo de posibilidades, ¿no? Pero al inicio sentí un poco de incomodidad en ese sentido, ¿no? Porque estos jovencitos aceptan de manera tan mansa, tan dócil, ¿no? Incluso me costaba decir noble, ¿no? Sino hasta casi tan ingenua el ser expuesto de esta manera, ¿no? Pero luego, con varios elementos que tú has ido comentando, cambia totalmente la trama, en fin, ¿no? Y la supuesta polarización inicial, ¿no? Entre estos descomunales, estas amenazas descomunales que representan los titanes y a los que habría que aniquilar, extinguir, no termina siendo tan así, ¿no? Y tampoco es que los jóvenes o el reino que se quiere defender sea pues tan transparente, ¿no? Como aparentemente se presentaba inicialmente, ¿no? Entonces, quería primero con estos dos comentarios generales sobre la gráfica y sobre un poco el desarrollo de la historia, lo cual la hace más compleja e interesante en ese sentido y creo que puede llamarle la atención, ¿no? A cualquier aficionado, no necesariamente de manga o anime, sino en general. Creo que es digamos, una elaboración, una obra que por eso se hace muy sugerente. Quería hacer una referencia al tema del nihilismo, porque algo que sí me llamó mucho la atención es el tratamiento que se hace al nihilismo. Hay muchos diálogos, hay muchos monólogos interiores que están haciendo referencia a la pérdida de sentido que se está viviendo, y tú habías hecho referencia a esta crisis de sentido que se vive, digamos, nihilista, ¿no? Cuando se, digamos, afecta el orden tradicional japonés con la reforma Meiji a fines del siglo XIX, y claro, y podemos hacer extensivo hasta el siglo XX también, ¿no? Con la pérdida que trae la Segunda Guerra Mundial, y adicionalmente le podemos agregar el estatus que va a cambiar en el caso del emperador japonés. Pienso específicamente en Hirohito, quien tenía un rango divino, ¿no? Y pierde ese rango al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que ganan los estadounidenses, una de las políticas aplicadas es desacralizar, ¿no? La figura de la autoridad política que era más representativa, ¿no? Y por la cual habían estado dispuestos a morir incluso, ¿no? Entonces, en ese contexto de crisis de sentido que vive la cultura japonesa, surgen distintos productos también culturales, ¿no? Y en este texto de este periodista, de este investigador, Jan Buruma,
Un espejo japonés, héroes y villanos de la cultura japonesa. Él tiene un capítulo interesante dedicado a las películas de Yakuza, digamos, un género muy difundido después de la posguerra, tuvo su apogeo entre los años 60, 70 en Japón, en la cultura popular, y él titula, ¿no? Literalmente a este capítulo Yakuza y nihilismo, ¿no? Haciendo referencia al tratamiento de estas películas, que a diferencia de las películas de gángsters, a las cuales hemos podido estar acostumbrados en el caso de Occidente, o las producciones, sobre todo pensando en Hollywood, ¿no? Donde incluso personajes criminales podían tener cierto glamour, ¿no? Personajes representados por Humphrey Bogart en su momento, o James Cagney, o George Raft, o James Robinson, en fin, sobre todo en los años 20, 30, ¿no? La época de la ley seca y los gángsters, ¿no? Donde este género tuvo mucho protagonismo. En el caso japonés, más bien el comentario que he podido encontrar en varios críticos es que está más bien vinculado con el western, el western en el sentido de una imagen idealizada, ¿no? Y claro, la imagen idealizada que hay, y extendida también en la mentalidad de las personas, es estar asociado a una serie de códigos que ya no se corresponden con el mundo moderno, ¿no? Con el mundo post-crisis, digamos, Reforma Meiji, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese desfase, ese desbalance es lo que está produciendo esta suerte de nihilismo, no encontrarse, ¿no? De no encontrar un lugar, de no hallarse, ¿no? Bajo esas condiciones. Y hay distintas, ¿cómo podríamos decir? Clasificaciones que se pueden hacer de estas películas de Yakuza o de la mafia japonesa, pero hay un último grupo que es a partir de los años 70 en adelante, que quieren ser un poquito más realistas, no son tan, digamos, idealizantes acerca de los valores y los códigos que aún mantendrían, códigos de honor, ¿no? Y de las cuales nosotros, al menos, estoy seguro que el que menos tiene la referencia, hemos tenido cierto contacto por Kill Bill, de Tarantino. Y tienen que ver con la saga de Kinji Fukasaku, que es, bueno, la traducción al castellano no la tengo acá, pero en inglés es Batallas sin honor ni humanidad, ¿no? Y es una pentalogía, digamos, ambientada, además basada en un testimonio de un ex mafioso del sur de Japón, de la zona de Hiroshima, y casualmente, como está centrada en Hiroshima, la primera escena de la primera película de esta saga de 5 películas comienza con la bomba atómica, ¿no? Entonces ya está más o menos manifestando a qué va a hacer referencia esta pérdida de sentido, porque, digamos, el relato, sin entrar en spoilers ni detalles, es un relato de lealtades traicionadas, venganzas, alianzas con enemigos, enfrentamientos entre distintas bandas rivales, pero que al final están aliadas, en fin. Y el director, Kinji Fukasaku, constantemente hace referencia a su propia experiencia de la guerra, ¿no? A propósito de tu referencia a La tumba de las luciérnagas, ¿no? Que él pasó, además, siendo adolescente, trabajando en fábricas de municiones, ¿no? Y donde muchas veces fueron bombardeados, en fin, y vive la tragedia, y él no encuentra ningún tipo de honor, digamos, ni romanticismo en esta violencia, ¿no? Al contrario, quiere presentarlo de la manera más cruda, ¿no? Y, digamos, él también va a ser el autor de esta otra película más reciente, ¿no? De los años 2000, Battle Royale, que me hacía mucha resonancia, ¿no? A partir de lo que estaba pasando en Titán de Ataque, ¿no? O Attack on Titans, ¿no? O Shingeki no Kyojin, ¿no? Porque deja la sensación que uno va leyendo la historia y se pregunta ¿y en qué momento van a terminar por morir todos los que están acá, ¿no? Porque ninguno de estos jóvenes, bajo estas condiciones terribles que va poniendo la trama, podrían sobrevivir, ¿no? Entonces, quería hacer esta referencia primero al contexto de nihilismo, de crisis de sentido, por la cual, digamos, pasa, digamos, la cultura japonesa, sobre todo en este periodo en que llega la modernidad. Hay un proceso de asimilación de la modernidad, pero que supone ese proceso también una serie de digamos,
dejar de lado también, digamos, una serie de características que tenían, ¿no? Digamos, con respecto a la sociedad de castas, donde estaban los samuráis y las relaciones que eran mucho más verticales, y además en la posguerra, digamos, con la asimilación de un sistema parlamentario y todo lo que eso conlleva, ¿no? Quería más o menos cerrar solo esta parte con referencia al nihilismo, con la apreciación que tiene Burma, ¿no? A partir de examinar las películas de Yakuza, por qué, digamos, el nihilismo puede funcionar también en los productos culturales japoneses, y él hace referencia a que, a diferencia de Occidente, digamos, donde tenemos muy marcada la moral cristiana, que a veces las dualidades impiden, digamos, que caigamos totalmente en uno de los extremos, digamos, sobre todo en el extremo de la pérdida absoluta de sentido. Él menciona que, digamos, hay una tradición muy marcada en que el nihilismo o la total pérdida de sentido, incluso en el gesto final, ¿no?, del sacrificio, aún es posible, por la referencia a Chushingura, ¿no?, el relato, digamos, ya legendario, ¿no?, de este episodio en el siglo XVIII, de estos 47 samuráis que, digamos, sufren la muerte de su daimyo o señor feudal al que servían, ¿no?, producto de digamos, una situación confusa con un representante del shogun que lo hizo caer en una situación deshonrosa, y estos 47 samuráis descastados, ¿no? El samurái descastado que ya no tiene a un señor feudal a quien servir, es denominado Ronin, simplemente van a esperar el momento preciso para vengar la muerte injusta de su señor feudal, y cumplen, ¿no?, con esta venganza, entregan la cabeza, le llevan la cabeza digamos, del enemigo que lo había traicionado, lo había puesto en falta ante el shogun, se la llevan a la tumba, ¿no?, de su antiguo líder, amo, ¿no?, y finalmente ellos aceptan la condena que les corresponde y terminan, digamos, quitándose la vida, ¿no? Entonces, es un relato de lealtad, ¿no?, digamos, un relato popular, ¿no?, muy conocido, que ha sido llevado, que es representado, ¿no?, tanto a nivel teatral o en representaciones fílmicas, ¿no?, en el cine, pero que va mostrando un poco cómo incluso en esa suerte de camino final de pérdida de sentido aún se pueden mantener las lealtades, pensando un poco en esta relación entre el nihilismo y los compromisos, ¿no? Cuando tú, Víctor, hacías referencia al discurso de Erving, ¿no?, cuando es casi seguro que todos estos jovencitos que van a ir al ataque para facilitar, ¿no?, a otros, ¿no?, que puedan enfrentarse a los titanes que están atacando, están todos seguros, incluso el propio Erving, que probablemente no vayan a sobrevivir, ¿no? Entonces, esta era una referencia inicial que quería hacer con respecto al tema del nihilismo y cómo, digamos, la cultura japonesa lo trabaja, ¿no?, o lo viene desarrollando. Y también quería mencionar otro tema un poco más complejo, que es el ninjo togiri, que es un concepto japonés que podríamos traducir literalmente. Son dos conceptos importantes dentro de los valores o de los principios de la cultura japonesa, que es el giri serían las obligaciones o compromisos, ¿no?, asociados con el honor, asociados con el vínculo con los demás, ¿no?, las obligaciones que tenemos hacia los demás, y el ninjo tiene que ver más bien con los sentimientos personales, con lo humano, ¿no?, con aquello que corresponde a la persona, ¿no?, de cada uno, ¿no? El giri tiene que ver más bien con las relaciones con los demás. Y ambos expresan el vínculo de obligación que está muy presente en la mentalidad japonesa tradicionalmente, ¿no?, sobre todo si pensamos en la época de las relaciones entre un samurái, digamos, un guerrero, y su señor feudal. Hay obligaciones de un lado y el otro, ¿no? El giri, la obligación de parte del el guerrero por proteger a su amo, y del amo también de proteger y ser magnánimo digamos, y de cuidar también al que se encuentra por debajo.
Y en un artículo, casualmente, a propósito de las películas de Yakuza, de este director estadounidense Paul Schrader, él cita, que es este artículo que muestro acá, él cita a un crítico japonés, Tadao Sato, que al momento de hablar de las películas de Yakuza, él hace referencia a un contexto distinto de crisis de sentido, que es el de la posguerra, y que es interesante y que podríamos vincularlo con lo que has venido trabajando, Víctor, porque en esta obra de Isayama diera la sensación que da digamos, después de la guerra, digamos, que es el contexto donde se desarrollan estas películas de Yakuza, o cuando vemos estos jóvenes, ¿no? En el manga o en el anime, tratando de encontrar sentido, ¿no? A la vida que tienen que enfrentar, si es que se puede llamar vida, ¿no? Y claro, ya no hay posibilidad, normalmente tendría que haber un equilibrio entre el ninja y el guirí. O sea, no puede haber exigencias que condicionen tu humanidad, ¿no? No puede uno obligarse hasta tal punto a tener que autosacrificarse. La idea es mantener cierto balance, cierta armonía, ¿no? Esa es la idea del ninja Togiri. Funciona muy bien en un orden jerárquico donde claramente se sabe qué lugar tiene cada uno y qué roles debe cumplir. Pero claro, en el mundo moderno, después de la Reforma Meiji, después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, se hace difícil y lo que termina quedando es el guirí y se termina sacrificando el ninja, ¿no? Ese es el comentario que hace este crítico japonés y esa tensión, ¿no? Entre las obligaciones hacia los demás y el cuidado de tu propia persona termina sobreexigiendo demasiado a los protagonistas, y una de las tramas comunes de estas películas de mafiosos japoneses es que terminan sirviendo por obligación a un mal jefe, ¿no? Que es traidor, desleal, no respeta los compromisos que acuerdan, tiene una mentalidad moderna, ¿no? De alguien que quiere resultados efectivos, y ya al final se va produciendo el nihilismo porque se rompe con la obligación y aflora el verdadero yo, digamos, del protagonista de estas películas para cobrar venganza, ¿no? De alguna manera. Y en Attack on Titans da la sensación que eso es lo que mantiene muchos de los vínculos de estos jóvenes, ¿no? Cuando yo me hacía la pregunta, ¿por qué ellos siguen combatiendo, ¿no? Algunos, ¿no? Como tú bien has señalado, tienen su propia agenda, ¿no? Como Yang, ¿no? Que se quiere ir, digamos, como que le da más valor al ninja, ¿no? Quiere darle mayor importancia a lo suyo, simplemente quiere sobrevivir, o de repente algunos de ellos quieren comer. Sasha, por momentos, ¿no? Transmite un poco esa sensación, ¿no? Cómo come de manera tan graciosa, en fin, ¿no? Y luego nos enteramos del hambre que padecían en su pueblo, ¿no? Y eso también puede llegar a conmover. O en otros casos es simplemente el guirí, la obligación hacia la familia, ¿no? Hacia la familia perdida, hacia la familia que aún está por sobrevivir, hacia las personas que están detrás de la muralla, ¿no? Entonces el vínculo de la obligación hacia los demás, hacia el guirí, termina llevando a varios hacia el autosacrificio en varios momentos de la trama, de la historia también. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y para comprender mejor a estos jovencitos, ¿no? Y tratar de entender por qué ellos no intentaban ir un poco en contra de lo que les estaba pasando. Luego lo irán haciendo, por si acaso, ¿no? A través de una trama mucho más compleja, en fin, que tiene que ver con todo lo que hay detrás de estas murallas donde estaban encerrados. Y la otra referencia que constantemente se me aparecía al estar viendo, leyendo las páginas del trabajo de Isayama, era más que la Segunda Guerra Mundial, con la que suelen asociarlo, y también con el militarismo japonés, me llamaba mucho la atención el vínculo con la Primera Guerra Mundial, ¿no? El vínculo con la Primera Guerra Mundial y las referencias me hacían mucho pensar en estos jóvenes y en el texto de Éric Maria Remarque, Sin Novedad en el Frente, ¿no? De esta crítica de esta generación joven, ¿no? Que va a perder la vida, sobre todo porque, digamos, la historia de Attack on Titans mantiene mucho el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Como es, digamos, es un mundo paralelo, ¿no? Que no ha desarrollado la ciencia y la tecnología tal como la conocemos,
el enfrentamiento cuerpo a cuerpo aún tiene que llevarse a cabo. Por eso me hacía acordar mucho la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, la caída de los grandes imperios, ¿no? El contexto de crisis que vive la civilización europea, ¿no? Esa sensación de nihilismo que casualmente se siente y se vive en toda Europa, sobre todo en el periodo entre guerras, ¿no? Entre la primera y la segunda. Y eso me hacía acordar también a nuestro amigo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, este filósofo austriaco que de un momento a otro decide enrolarse para combatir por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Estando él en Inglaterra, estando con Russell, con Bertrand Russell, pudiendo dedicarse a la vida académica, decide enrolarse, ¿no? Pero claro, en su caso particular, él tenía un interés muy marcado, ¿no? Porque él no solo decide enrolarse, sino además pide ir a combatir al frente, ¿no? O sea, él, digamos, por la formación que tenía, digamos, la procedencia de su familia, etcétera, podía haber solicitado algún otro, digamos, enrolarse voluntariamente, pero hacer una labor más logística o de oficina, etcétera, pero está alejado del frente de batalla, y él pide ir al frente de batalla. Y no solo pide ir al frente de batalla, pide a la primera línea, ¿no? Que es normalmente las líneas más expuestas, ¿no? ¿Y cuál era el interés de Wittgenstein? ¿Cómo alguien hace eso? Bueno, tiene que ser alguien metido en filosofía, ¿no? Definitivamente, ¿no? Imagino. Lo que él pretendía era, según lo señala Ray Monk, su biógrafo, tener una experiencia, digamos, que lo confronte con el sentido de vida, ¿no? Una de las preguntas que él se hace en este periodo de su época y de su interés filosófico es la pregunta por el problema del sentido de la vida. Y él consideraba que tenía que pasar por una experiencia última, como es el frente de batalla, enfrentar la muerte, para que se pueda activar, ¿no? Algún tipo de reflexión, ¿no? De insight, ¿no? Que le pueda dar claridad sobre estos temas. Y él va llevando además un diario personal, ¿no? Donde va haciendo anotaciones de carácter filosófico, donde va haciendo reflexiones acerca de los temas de la lógica que le siguen interesando. Ya venía trabajando desde Inglaterra con Bertrand Russell. Anteriormente lo había hecho con Frege en Austria, y él lo había derivado con Russell cuando ve que ya no lo podía seguir acompañando, ¿no? Desbordaba ya la capacidad que tenía Frege frente a la propia capacidad que deslumbraba de Wittgenstein. Y Wittgenstein, enfrentado a esta situación, ¿no? Va a sobrevivir, por supuesto, ¿no? De lo contrario, no hubiéramos tenido toda la obra de él que conocemos, pero diera la impresión que en ese momento, haciendo referencia al sentido último de la vida, no va a pasar tanto por aquella verbalización que se pueda hacer, sino va a ir un poco más por el lado de aquello que se muestra, más que por aquello que se dice, ¿no? Aquellas que estén familiarizados con la etapa inicial, digamos, del pensamiento de Wittgenstein, ¿no? Es famoso el aforismo al final del Tractatus Lógico-Philosophicus, ¿no? Que señala de lo que no se puede hablar, hay que callar, ¿no? Haciendo referencia a que hay una serie de temas, digamos, que la lógica formal, o lo que él considera que se puede expresar con sentido, no pueden expresarse claramente, entre ellos temas alusivos a la religión, al arte, a la ética, y, por supuesto, el tema del sentido de vida, ¿no? Y ahí recordemos que, o menciono más bien, ¿no? Aquellos que no estén familiarizadas, que Wittgenstein va a abandonar la vida académica, terminada la guerra. Y diera la impresión que él encuentra aquella respuesta que tenía en el frente de batalla, digamos, en una de los combates, digamos, en la Gran Guerra, ¿no? En este contexto de guerra de inicios del siglo XX, que es considerado, digamos, uno de los momentos claves, digamos, en el cambio que, digamos, se nos va dando en la modernidad tardía, ¿no? En este momento de crisis que se estaba viviendo después de la Primera Guerra Mundial, perdón, van a haber una serie de imperios que van a desaparecer, ¿no? Se va a reconfigurar Europa. Solo pensemos que Wittgenstein va a pelear por un imperio que va a desaparecer. O sea, él va a pelear por el Imperio Austrohúngaro, que desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Pero donde quería llegar era que este momento de silencio en el que él va a entrar me hacía acordar esta frase que constantemente se va haciendo Eren,
frente a las situaciones de nihilismo absoluto, de pérdida de sentido, ¿no? Se hace muy parecido cuando Eren se dice a sí mismo, pelea, ¿no? Como ir al frente. Me hacía acordar al Wittgenstein, que abandona una vez que ha terminado el combate y decide volverse maestro de niños en la Austria rural por una campaña de educación que estaba incentivando el gobierno de la época, que el sentido de vida no se terminaba por esclarecer, digamos, ¿no? Sino que tenía que plasmarse en aquello que se muestra, ¿no? En las acciones, en la vida misma, ¿no? En esa vida misma que nos invita, que nos convoca, como tú muy bien has señalado, a través de este vínculo con los demás, además, ¿no? Como señalabas en la última parte, ahí tomo como referencia también esta imagen que tú pones, Víctor, de Sasha protegiendo, ¿no? A esta niña que se estaba escapando del titán, y sale Sasha con esta flecha, ¿no? Con este arco y flecha, y la protege, porque luego esta niña va a estar involucrada en un enfrentamiento con Gaby, ¿no? Que viene de Liberio, ¿no? De toda esta zona donde están los eldianos, ¿no? Y va a haber, digamos, y el resentimiento que se iba acumulando, digamos, a lo largo de toda la historia, se puede estar terminando ejemplificado en la relación entre ambas. Y sin querer hacer un spoiler, creo que esa apertura al otro que se va a ir generando lentamente, con dificultad, con marchas y contramarchas, creo que va marcando un poco la pauta de ese sentido que se va encontrando, ¿no? En aquello que se va mostrando a través de los demás también, ¿no? Como el sentido que irá encontrando Wittgenstein en la labor que hará como maestro rural y que luego le llevará nuevamente a la actividad filosófica posteriormente. Pero eso ya no lo quiero mencionar. Solo para cerrar, un último tema que también me llamaba la atención y que tú lo has mencionado en alguna parte, es esta caracterización de los titanes, ¿no? Totalmente, digamos, sin sexo, ¿no? Sin ano, ¿no? E incluso Isayama señalaba que los quería representar casi como si fueran bebés, ¿no? Que no pueden controlar su cuerpo, ¿no? Y van destruyendo todo lo que hay a su paso, e incluso él quería generar un efecto cómico, ¿no? Cuando consigue un efecto totalmente opuesto, ¿no? Al menos en nosotros como lectores, no siempre el creador consigue lo que él se propone, ¿no? Y pensaba en un tema muy contemporáneo, que es el tema de la escala más que humana, ¿no? Digamos, en un contexto contemporáneo en el que tenemos tecnologías y hemos construido, ¿no? Un mundo en la modernidad tardía de tantos digamos, construcciones, los edificios más altos, digamos, o las búsquedas en las distintas investigaciones y campos de la especialización científica, que incluso van más allá de lo que podemos entender como humano. Esa escala más que humana termina siendo, digamos, generándonos también cierta sensación de ir perdiendo, ¿no? Cierta condición de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Por momentos nos puede dejar esa sensación de que pudiésemos dominarlo todo, ¿no? Como si pudiésemos controlar a los titanes, ¿no? Para aquellos que dominan esa posibilidad, siendo ellos mismos titanes, como lo señala la historia. Pero claro, lo interesante es cómo esa escala más que humana, que finalmente termina siendo inhumana, porque termina consumiendo, ¿no? a las personas, atacándolas, agrediéndolas, en ese contexto aún es posible recuperar, ¿no? Esos rasgos característicos de humanidad, ¿no? Como en medio del combate, ¿no? En medio de la pérdida de sentido absoluta que se está viviendo, es aún posible encontrarle sentido a todo esto, ¿no? Y las lealtades, los vínculos, las solidaridades, ¿no? A las que haces referencia, pueden revertir también esta escala más que humana, ¿no? Lo mencionaba a propósito de un hecho casi anecdótico de unos vecinos de un barrio de Tokio, ¿no? Que ante la construcción, ¿no? De grandes rascacielos, ¿no? Que terminan siendo una escala más que humana, ¿no? Digamos, hablando desde el campo de la arquitectura, o sea, funcionalmente son muy buenos para ciudades, para megaciudades, con mucha gente que necesita espacios,
pero finalmente muchos de los habitantes que se encuentran ahí no se hallan, ¿no? Terminan teniendo un poco esta sensación a la que tú hiciste mención, que es la sensación de Unheimlich, ¿no? Que Freud hace referencia en uno de sus textos sobre el miedo, sobre la ansiedad, ¿no? De no sentirnos como en un hogar, ¿no? En medio de los cambios bruscos que va trayendo la modernidad tardía, ¿no? Y lo que ocurrió con un grupo de vecinos, tuve oportunidad de verlo en una breve mención que salió en NHK, es que estos vecinos, digamos, frente a la posible pérdida de su barrio por estas construcciones grandes, decidieron ellos mismos abrir un espacio entre vivienda y vivienda, ¿no? Abrir un espacio para tener como pequeñas callecitas, y ellos estaban cediendo su propiedad privada para dejar un espacio para reconstruir los pequeños caminos que habían antiguamente en esa zona de Tokio, ¿no? Entonces, es como recuperar, digamos, cierta escala más humana, ¿no? En la vida cotidiana incluso, ¿no? En el día a día, ¿no? Entonces, claro, me llamó muchísimo la atención. Probablemente tenga que ver también con la mentalidad japonesa y el respeto que hay por el espacio público, ¿no? Pero esto de ceder, ¿no? En la propia, digamos, posesión que se tiene, la propiedad privada de una casa, ¿no? No ocupando, ¿no? Ese espacio y más bien dejando la posibilidad que cualquiera pueda, digamos, utilizarlo, ¿no? Recuperando esa escala al nivel de la persona, ¿no? Colocándola nuevamente, digamos, como protagonista, ¿no? Volviendo a lograr ese equilibrio entre el ninjo y el guirí, ¿no? Que se ha vivido como en crisis, ¿no? En este último tiempo en la cultura japonesa, ¿no? Me llamó mucho la atención y me resonaba mucho frente a estas situaciones descomunales, ¿no? O estas situaciones que van a enfrentar los protagonistas de esta historia. Bueno, hasta ahí con los comentarios que quería alcanzar, agradeciendo nuevamente la oportunidad y también a todos los que se han podido conectar. Gracias. Gracias, Rashid. Bueno, tenemos preguntas del público. Si Víctor o Rashid o Roselvira quisieran respondernos. El primero es de Judith Córdoba. Dice, ¿cómo se puede explicar la naturaleza dual de Eren, que es héroe y también villano? ¿Con qué personajes de la literatura se podría comparar? Bueno, si me permite, agradecerle a Rashid sus comentarios, creo que muy iluminadores. Yo voy a volver a caer en la tentación de jalar una imagen que conocen quizás de uno de los opening, ¿no? De la serie, para abordar esta pregunta que me parece muy importante y quizás rozar también las otras dos que nos han compartido, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas. Creo que ahí viene lo inquietante, ¿no? El descubrir no solamente que puede estar en un mismo personaje, y eso quiere decir en nosotros, lo que asociamos con lo bueno, lo malo, lo tierno y lo cruel, sino que, repito, muchas veces la distinción no es tan clara, ¿no? Me hacía pensar esta otra pregunta, ¿no? Curioso hablar del amor, ¿no? Y me hace pensar cuánto de estos pueblos, pienso en la mención de Rashid de esta novela de Sin Novedad en el Frente, la Guerra Mundial, y por tiempo no he mencionado, ustedes conocen todas las referencias a Alemania, a la cultura alemana y concretamente a lo militar, ¿no? También hay palabras en alemán, también en la cultura musical alemana, etcétera. Pero pienso en los jóvenes de Sin Novedad en el Frente, movidos como Wittgenstein quizás por el patriotismo, por el dar la vida por la patria, y eso significa por otras personas que uno quiere, y estos discursos suenan coherentes, no bonitos, porque uno sabe que arriesga la vida, pero en la novela, ¿no? En la película, cómo todo este sentimiento de generosidad y arrojo cuando se da en las trincheras, ¿no? Cuando se ve estos cuerpos masacrados, enfermos, agotados, abandonados, mientras otros están planeando seguir enviando a otros jóvenes,
me parece que ahí abre una posibilidad tremendamente inquietante, ¿no? Lamentablemente en la historia conocemos, y no solamente en Europa, cómo en nombre del amor, en la religión concretamente, ¿no? El amor cristiano, nos hemos matado a los cristianos por decenas de miles, ¿no? Y hemos destrozado culturas, etcétera. Rara vez se ha dicho que en nombre de la crueldad, etcétera, ¿no? Decimos en nombre del amor, la patria, la defensa, el futuro, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto que hemos estado mencionando con nihilismo y estas referencias de Rashid tan interesantes a la historia japonesa reciente y lo que podríamos decir de nuestro país, ¿no? Cuando nos vemos sinceramente y vemos de lo que somos capaces y somos capaces de asumir, ¿no? Que podemos hacer un tremendo bien y podemos hacer un tremendo mal, eso es una constatación muy fuerte, ¿no? Y yo quisiera evadir un poco la pregunta de la literatura y devolvernos a las pantallas, ¿no? Creo que se puede encontrar en la literatura, pero estoy pensando en dos teleseries producidas en Estados Unidos, no en Japón, Breaking Bad y Better Call Saul, ¿no? Que ha terminado hace poco, porque ahí creo que uno ve plasmado, y me atrevería a decir, uno se ve o nos vemos en esta ambivalencia, ¿no? Y me parece que es un reconocimiento tremendamente, tremendamente importante, ¿no? Hannah Arendt hablaba de, sí, que el mal lo solemos buscar en alguien que queremos pensar que es tremendamente perverso, loco, cruel, sádico, y sin duda, lamentablemente, hay esos personajes. Es mucho más difícil ver el mal hecho de indiferencia, de banalidad, de frivolidad, que frente al sufrimiento de otros, de otras, eso, pues queda indiferente, normal, no más, ¿no? Y por eso creo que esta idea para terminar, esta idea de los 9 titanes, ¿no? De estos que tienen poder, que sí pueden pensar y todavía comunicarse, incluso mandar a los otros titanes. Yo me atrevería, pero esto es una invitación para discutir ahora, en otro momento que usted discuta con sus amigos, quisiera volver a Nietzsche y volver a la tentación, perdón, a la imagen de los hombres superiores, no el superhombre, muchas veces malentendido en Nietzsche. No, el superhombre no es un titán o un superhéroe, ¿no? Es más bien todo lo contrario, pero querría hablar de los hombres superiores, que son las figuras con las que hemos fantaseado, ¿no? El científico que logra explicar todo, el político que tiene el poder, el líder religioso, ¿no? que celebra, y sus celebraciones inspiran temor y admiración, pero que todos ellos, hacia el final de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, se han quedado sin trabajo, ¿no? Son la tentación de poder controlar algo y creer que es a través del control de la fuerza que podemos prevenir las desgracias a nuestro alrededor. Sin duda necesitamos tecnología, instituciones, leyes, orden, ¿no? Pero cuando ellas se vuelven el fin por sí mismo, ¿no? Diría pues Heidegger, maestro de Arendt, que habría que mencionar, la obsesión con no morir y la obsesión por el control pueden terminar matándonos, ¿no? Y Arendt más bien nos invita, como Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, a pensar no solamente en lo que un día vamos a todos tener que enfrentar, un día vamos a morir, cada una, cada uno, pero también a que alguna vez nacimos y que somos posibilidad de inicio y que nos toca acompañar, recibir a quienes nacen, y que eso imprevisto puede traer pues nuevos inicios y no la tentación del poder quizás de estos 9 titanes, ¿no? Sino la capacidad de reconocernos como personas sencillas, como alguien más, pero único y irrepetible, ¿no? No sé a qué le suena a Rashid. Sí, gracias. No, concuerdo con mucho de lo que has señalado. Yo solo agregaría un comentario pequeñito que me hizo acordar lo que estaba señalando Víctor, nuevamente con el ninjo Togiri. Estos dos, digamos, principios, ¿no? Que tiene la mentalidad japonesa, los vuelvo a colocar acá. Claro, algo interesante que comenta el crítico japonés Tadao Sato sobre las películas de Yakuza y un problema que trae la crisis de sentido. Algo que le llamaba mucho la atención a este crítico japonés es que estas películas de mafioso tenían mucho éxito en los años 60 y 70 entre jóvenes de izquierda radicalizados que protestaban para cambiar un poco las condiciones de vida que había en Japón, digamos, sometido por políticas de Estados Unidos, pero también en los jóvenes de derecha, ¿no? Yukio Mishima
¿no? El novelista japonés, también era un gran aficionado, incluso él va a actuar en una película, en fin, ¿no? De ese corte. Entonces, ¿qué era lo que dice este crítico de manera muy sugerente, ¿no? Que cuando el ninjo togiri, el equilibrio entre las obligaciones con los demás, el giri, las relaciones con los demás, y el cuidado de uno mismo, el ninjo, entra en crisis, lo que termina ocurriendo es que el ninjo se ve alejado y la obligación te termina llevando, y por eso él intuía que había esta afinidad con estas temáticas, tanto por jóvenes ya sea de izquierda radicalizada o ultraderecha, en la idealización, ¿no? En la idealización. Y por esa idealización, ¿no? Como tú muy bien señalabas, Víctor, haciendo referencia a Arendt, ¿no? De lo que, esa lógica de el fin último que se quiere conseguir, se terminaban justificando, pues, y se terminó ocurriendo todo lo que hemos conocido en el siglo XX y que aún hoy en día puede darse o sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que eso se vincula también con algunas de las preguntas alusivas al tema del genocidio o a esta dualidad del héroe y villano, ¿no? Esta idealización puede terminar siendo problemática, ¿no? En aras de un modelo de humanidad, ¿no? Que eso, además, yo que he sido tu alumno, Víctor, tú lo has trabajado muy bien haciendo referencia a los orígenes del totalitarismo de Arendt, ¿no? Cuando ya hay una suerte de modelo de humanidad idealizada, ¿no? Y que se quiere forzar para hacer encajar al resto, ¿no? Simplemente ese añadido. Gracias. Creo que tal vez quedan las otras preguntas y tal vez Víctor quiere comentarlas. Gracias, Rashid. Sí, no sé si Víctor tenga algo que decir antes de continuar con las preguntas. Bueno, si me dan una oportunidad, quisiera combinar una de estas preguntas también con lo que, perdón, voy a buscar acá un ratito de nuevo, con lo que Rashid comentaba. Creo que es una buena oportunidad para profundizar en toda esta tradición literaria y fílmica que él nos ha contado, ¿no? Dos cositas, ¿no? Una que siempre me ha llamado la atención y que me parece que merece la pena discutir desde diferentes disciplinas, es cómo historias que parten de una tradición cultural como puede ser la japonesa, y pensadas para ese público, porque ya no estamos pues en los años 70, donde llegaban después de mucho tiempo acá series que les pueden preguntar las jóvenes acá, como La Princesa Caballero, Astro Boy, etc. Ahora estamos en un mercado global. Y sin embargo, es bien curioso que estas historias pensadas y producidas en Japón para público japonés puedan tener tanto éxito, no solamente, digamos, acá en el Perú. Esto es un fenómeno mundial, ¿no? Ha sido, al menos en las plataformas legales de streaming, para ver, en los últimos años ha sido Shingeki no Kyojin una serie que ha tenido mucha audiencia. Y yo quería preguntarle a Rashid, en la línea que él está preguntando, ¿no? Y que conoce bastante de la cultura japonesa, como hemos podido escuchar, ¿qué le sugiere a él el interés en jóvenes peruanos y peruanas que han encontrado algo interesante aquí? Me van a disculpar, quería comentar también a propósito de las preguntas. No he encontrado una imagen. Es una imagen de una joven durante las protestas en el corto gobierno del congresista Merino. Recuerdan ustedes que fue designado presidente y rápidamente tuvo que dimitir. Y me parecía muy interesante la ropa y algunas pancartas de jóvenes que intervinieron las imágenes de este anime, justamente el de la carga de Erwin, ¿no? Y lo hicieron como un símbolo de esta protesta y de entrega, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy interesante. Quisiera aprovechar para preguntarle a Rashid, incluso de repente a Natalie, que también es una conspicua consumidora de anime, ¿cómo lee él el interés que pueden tener en estas historias el público peruano, que con Natalie, que tuvimos antes también acá en la carrera un conversatorio donde ella nos presentó sus reflexiones sobre Evangelion,
tuvimos también a decenas de personas escuchando su compartir, ¿no? No sé, Rashid, ¿por dónde abordarías tú el asunto? Uy, pues es un tema complejo, pero que también me ha llamado la atención, sin salirme del tema, ¿no? Pero que tiene que ver con la recepción de una serie de productos culturales, ¿no? Sobre todo de la cultura popular, dirigida a los jóvenes, sobre todo después de la posguerra en general, ¿no? Solo para hacer la analogía rápidamente, ¿no? Uno de los vehículos por los cuales se difundió de manera abrumadora y rápidamente a escala mundial el rock fueron los Beatles, ¿no? Pero sería interesante ver el cómo se va dando ese proceso y sobre todo qué temas en particular, ¿no? Fueron los que impactaron en determinados lugares, ¿no? Hace algunos años hubo una polémica que en realidad era no se sostenía, ¿no? Que si los Saicos habían creado el punk o no lo habían creado, y resultaba que lo único que ellos habían conocido, este grupo peruano, ¿no? Iniciador de un rock muy crudo, de 3 acordes en los años 60, aunque tienen también temas en onda nueva habla, simplemente habían escuchado Beatles, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar, no? A que definitivamente digamos, la escala cercanía-proximidad está rota, ¿no? Hace ya buen tiempo, ¿no? Está eso roto y, y aquella, y ese vínculo con el próximo, ¿no? Con el otro que me dice algo, ¿no? A mi vida, en la constitución de sentido se puede encontrar ya sea en anime, en manga, en K-pop, en producciones de Bollywood, ¿no? Y eso va generando, digamos, los vínculos y cercanías, pero también lo que tú muy bien habías señalado, ¿no? Las imágenes nos dicen, ¿no? Algo, y esa resonancia permite también que estos jóvenes, en las distintas prácticas que hacen en sus contextos locales, ¿no? Se apropien en particular. Por ejemplo, sería interesante ver de todos los personajes que hay para todos los gustos en Attack on Titans, ¿no? En Shingeki no Kyojin, cuáles tienen, digamos, mayor recepción ya en contextos locales. No pienso tanto en Levi, ¿no? Parece que Levi hay casi una consideración general, es algo así como los 3 primeros puestos de personajes con los que hay mayor afinidad es Levi, Eren y Mikasa, más o menos, ¿no? Pero habría que ver esos vínculos locales y qué van generando y que, por ejemplo, en estas reelaboraciones que hacen los propios fans, ¿no? ¿Cuáles son esas imágenes que se van seleccionando y por qué, ¿no? ¿Qué les han dicho, ¿no? ¿Qué resonancias han generado, ¿no? Eso ya sería, creo que los elementos adicionales para encontrar por ahí. Y un detalle adicional, ¿no? Como para contrastar los dos contextos parecidos, ¿no? Por los que se estaría pasando, digamos, en el caso de Japón y también con las culturas locales, es este contexto que se ha vivido en Japón, lo que han llamado la generación perdida, ¿no? Por mucho tiempo ha habido deflación en Japón, los precios más bien tendían a la baja, ¿no? Y ha habido una generación desde el año 2000, cuando revienta la burbuja económica, ha habido toda una generación de jóvenes que no se han podido insertar adecuadamente en el ámbito laboral y, digamos, no tienen su futuro asegurado como otras generaciones anteriores. Y creo que eso sí es un síntoma a nivel global que va de la mano con el desencanto en general que se pueda compartir y que además por momentos transmite también esta obra. Y creo que esa suerte de desencanto que yo no lo terminaría por reducir solo al nihilismo del cual veníamos hablando, pero ese desencanto y cómo enfrentarlo, que es lo interesante, creo que ahí es donde se pueden producir las resonancias al respecto. Sí, eso es un poco el alcance por ahora. Gracias, Rashid. Continuando con las preguntas, Raúl Rivera nos dice, Eren Jaeger, al hacer el genocidio mundial,
¿Qué sintió realmente? ¿Amor, egoísmo, odio? Y hay una segunda pregunta. ¿Los titanes se les puede considerar un ser viviente por solo la razón de vivir y no pensar? Qué interesante. Mire, miren, esa última pregunta no la había visto, ¿no? Qué interesante. Ya poniéndonos en el plan como de personas, de aficionados, aficionadas, yo tendería a decir por lo que he visto en la serie y por mi propia posición personal que sí, ¿no? Pensemos en lo terrible de esta situación. Primero son personas dentro de la ficción, ¿no? Personas forzadas a vagar sin poder pensar, sin poder comunicarse y como condenadas a este hambre que las tiene presos, ¿no? El caso de Ymir es terrible cuando luego cuenta, ¿no? Lo que ha significado estar vagando todo este tiempo hasta que por una casualidad devora a este niño, a este titán, ¿no? Excepcional y logra recuperar la conciencia, ¿no? Yo nuevamente insistiría, pero como digo, en plan como de persona, me refiero a mi opinión particular, a esta última pregunta también del señor Luis, ¿no? ¿Cómo abordar la crisis de identidad expresada en la lucha de los titanes para evitar este genocidio, ¿no? Y lo que sucede al final. Yo creo que la crisis de identidad, esta crisis de identidad sucede, para profundizar en lo que les he querido presentar, cuando uno busca dentro de sí mismo el fundamento de quién es, ¿no? Y creo que esta idea de que yo solamente me encuentro cuando me narro a otros y a otras y cuando escucho sus narraciones, de que incluso desde antes de que yo pueda hablar, es el contacto, el cuidado con otros y con otras lo que me permite emerger como persona, es que mi identidad, y en particular cuando la situación se desarma, cuando no me puedo orientar, es el salir de mí mismo, de mí misma, como diría la fenomenología, el descentramiento en el otro, en la alteridad, es lo que nos podría servir de guía, porque recordamos que es el otro, la otra, quien tiene la primacía y que me aparece como un rostro, que diría Emmanuel Levinas, este filósofo, me aparece como un rostro que me pregunta, como la frase de la Biblia, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces por tu hermano? No somos, en primer lugar, eh, seres soberanos, ¿no? Que tienen que controlar todo y en esa medida tienen que callar a todos y a todas. Somos personas que solo podemos ser en apertura a otros y otras, ¿no? Pero tampoco somos simplemente cooperativistas, que está muy bien cooperar en sociedad, sino creo que los últimos siglos, y de nuevo lo que nos ha presentado Rashid sobre este desengaño muchas veces con aquello que fundaba nuestra convivencia, somos hermanos y hermanas, si me permiten, dentro de lo vulnerables que somos, ¿no? Quizás si por ahí encontramos esta guía para la construcción y reconstrucción de nuestra identidad, palabras como genocidio nos pueden quedar más claro que quedan fuera del ámbito de posibilidades que deberíamos procurar, ¿no? Solo para complementar de lo que ha señalado Víctor, hay que recordar un poco la impresión que yo tenía mientras iba leyendo el manga. Yo decía, estos jóvenes están luchando por su supervivencia, ¿cómo se pueden hacer estas preguntas, ¿no? O sea, digamos, claro, y ahí nos damos cuenta que es una obra de ficción, ¿no? Es decir, en un combate, en una experiencia última o vivo o muero, ¿no? O sea, prácticamente son experiencias últimas que no sé si se puedan resolver de manera tan clara, ¿no? El tema es un poco como el discurso de Erving, ¿no? Llevando a estos jóvenes que recién han salido en su formación, ¿no? El encontrar algún sentido, ¿no? Que establezca una continuidad, ¿no? Después de las tragedias que se han podido producir, ¿no? Hay algunas de las preguntas planteadas que no creo que tengan una sola respuesta. Ahí está la referencia al genocidio, cómo considerar los titanes, ¿no? Porque además los titanes tienen un comportamiento. Hay hay ciertas cosas que me dejaron curiosidad de la misma trama, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los titanes comen, ¿no? A las personas, pero no las digieren, ¿no? Y luego las vomitan, ¿no? Entonces, como que sacan un poco del cuadro, pero
claro, no se terminan profundizando en la trama, no sé si tengan que terminar por aclarar, pero creo que eso refuerza esta otra idea de cómo frente a situaciones que nos desbordan, lo que Víctor señalaba de un mundo cruel, aún bajo esas condiciones es posible plantearse esa búsqueda de sentido, esa apuesta de sentido, ¿no? Incluso con aquella que pueda haber generado un daño terrible, que es lo más difícil incluso, ¿no? En esa apertura, que implica ya este otro nivel del perdón, ¿no? También, sí, eso. Gracias. Gracias, Rashid. Continuamos con la pregunta de Nahuel López. Nos dice, ¿cómo se podría interpretar esta idea del cuerpo en el caso de los humanos que pueden convertirse en titanes, los 9 titanes descendientes de Ymir? Menciona también, son titanes que pueden tener un cuerpo esbelto como el de los humanos, y en el caso del titán carguero se observa una excepción donde su cuerpo es más deforme que el de los otros titanes. Yo creo que ya abordé un poquito esa pregunta, como dice Rashid, creo que puede haber muchas respuestas, no sé si él se anima también a explorarla, ¿no? Yo mencionaba justamente el estatus de especial y de control que tenían estos titanes, ¿no? Quizás de repente solamente para señalar que en el caso de Annie, ¿no? Como sí se marcan sus formas femeninas, y en el caso del titán colosal, solamente para señalar también, ¿no? Es lo más humano en cuanto a la exposición de la anatomía que compartimos, ¿no? Los músculos, los tendones, y sin embargo, eso que es lo más familiar es lo que termina haciendo lo más grotesco y temible, ¿no? Como lo más cercano puede terminar siendo lo más lejano. A mí me parece genial ese juego en la creación de estos personajes, y que Rashid ya mencionó a propósito del concepto de lo siniestro, ¿no? En alemán un Heimlich, esto familiar que se vuelve extraño, ¿no? No sé si Rashid querría comentar algo más. Gracias, Víctor, y gracias, Nahuel, por la pregunta. Claro, también una sensación que deja los titanes como la historia en general de Shingeki no Kyojin parece ser que no quiere ahondar en temas fantásticos, quiere conservar cierto elemento realista. Lo vinculo un poco con el tema que Víctor había hecho referencia al tema de la teología política, y digamos, el tema del poder, ¿no? Los titanes dan la impresión que para lo único que sirven principalmente es para ejercer poder, ¿no? Ejercer control, ¿no? Entonces, allí hay un problema, ¿no? Porque además es un dominio que se está ejerciendo sobre el propio cuerpo y llevándolo a una serie de posibilidades que, como muy bien ha señalado Víctor, van más allá de lo que podríamos considerar humano también, ¿no? Bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, y el poder en líneas generales es someter al otro, controlarlo, ¿no? Dominio, ¿no? Y ya sea titanes de un lado, titanes del otro, del bando que sea, la finalidad era esa, ¿no? Acá no hay magia, ¿no? Además, es algo que no se explora, no se profundiza. Nos queda además esa ambigüedad de Ymir, ¿no? La narrativa, que eso también era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo se aceptaban las narrativas, como bien señala el búho, y Víctor lo mencionó y lo presentó, digamos, tan fácilmente, ¿no? También, digamos, no es que se cuestionen, ¿no? Da la impresión que entre los grupos que hay dentro de las murallas, dentro de la misma sociedad, que es una sociedad estratificada, están los comerciantes, los campesinos, ¿no? Están los militares, ¿no? En distintas agrupaciones, y está luego la nobleza, pero no hay científicos, hay una pequeña secta religiosa que tiene su propia agenda y que en realidad le está haciendo el juego al poder, ¿no? Entonces se extraña un poco esa posibilidad de reflexión, ¿no? Más allá, obviamente, de los monólogos y diálogos que van teniendo los personajes, ¿no? Pero definitivamente los titanes me terminan más bien vinculándolo con esta suerte de asociación con el poder y el control y el sometimiento, ¿no? Y si se puede, el aniquilamiento del oponente, ¿no? Entonces, eso les termina quitando mucho de la escala humana y esta sensación de un Heimlich, ¿no? De
de falta de familiaridad, ¿no? Incluso viendo al Titán Colosal, ¿no? Nos hacía acordar un poco la exhibición que hubo hace algunos años atrás, que duró mucho tiempo, creo que en el Jockey Plaza, de cuerpos de seres humanos, que se veían los músculos, ¿no? Se veía el sistema nervioso, y era una sensación un poco incómoda, ¿no? Que era nuestro interior, no era totalmente la familiaridad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, es exponer al cuerpo a una escala más que humana, ¿no? Y por eso, digamos, de repente, por eso son representados sin sexo, sin ano, ¿no? Simplemente dispuestos a eliminar, ¿no? A aniquilar. Sí, gracias. Gracias también, Rashid. Y bueno, para culminar tenemos una última pregunta que es, ¿cómo abordarían la crisis de identidad expresada en la lucha que pasa de ser contra los titanes a una lucha para evitar el genocidio que se propone Eren? ¿Se puede tomar como un llamado al cuestionamiento de los valores patrióticos, así como los históricos? Víctor, Rashid. Sí, había mencionado ya algo un poquito de lo que me sugería esa pregunta. Aprovecho para subrayar la parte esta de los valores patrióticos, ¿no? Reiterando además lo que dice Rashid, o sea, es mi sensación y mi interpretación personal. Ahora yo no tanto por el tipo de reflexión que les he presentado antes sobre el sentido de la serie, sino lo que a mí como fan, como espectador me genera, ¿no? Que es que uno puede ver la autenticidad y el valor, ¿no? De esto que llamamos patriotismo con la motivación que tienen estos jóvenes para entrar a la milicia y arriesgar sus vidas, y más de una vez estar casi seguros que van a morir, que es defender a las personas, ¿no? Recuerdan ustedes que en los primeros episodios ellos tienen que emigrar, ser refugiados, y ven cómo sufren las personas refugiadas, cómo pasan hambre, etcétera, y cómo mueren, por supuesto, ¿no? Y entonces es su generosidad la que lleva a, etcétera. Pero en el camino, a propósito de estos militares y este grupo religioso, como ha recordado Rashid, resulta que este patriotismo se convierte en una fuerza de obediencia ciega y que se convierte en lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, el amor a la patria, creo que cuando tiene rostros y debilidad, vulnerabilidad, como lo que nos mueve y lo que nos une, es algo no solamente encomiable, sino que es fundamental para nuestra vida y nuestro sentido de identidad. Pero como motivación para cerrarse al diálogo y solamente obedecer y cargar contra un enemigo, pues me parece tremendamente peligroso. Y yo sí me atrevería a leer a este anime como un interesante material educativo para pensar en las terribles consecuencias de esa perversión del patriotismo, ¿no? Pues solo para complementar, digamos, lo anterior, de acuerdo con el tema del cuestionamiento a valores fijos, ¿no? Idealizaciones, abstracciones que han terminado sometiendo a los propios que estuvieron intentando utilizar, digamos, esos símbolos, esas narrativas para casualmente someter al resto, ¿no? Y más bien, algo interesante de la trama, sin entrar en mucho detalle, es que cuando los oponentes comienzan a identificar vivencias, experiencias parecidas, ¿no? Similares, ¿no? Ahí se comienzan a caer, ¿no? Estas supuestas divisiones, estas murallas, ¿no? Estas murallas que se habían construido detrás, ¿no? Hay una escena, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena en el arco, digamos, último, ¿no? En el manga, que claramente lo va a mostrar, ¿no? Entre dos personajes que hasta ese momento habían sido oponentes a muerte, ¿no? Pero hay una escena que me llama mucho la atención, que es de los 7 samuráis de Akira Kurosawa, donde uno de los que está peleando, que es uno de los samuráis con menos talento, ¿no? Se enfrenta, digamos, a los ladrones que los habían contratado, que digamos, los campesinos que estaban siendo agredidos los habían contratado, y de un momento a otro estos criminales han generado una masacre, han quemado algunas casas de los campesinos y ha quedado un bebé huérfano, ¿no? Y en ese momento él coge a este niño y él expresa en la película de Akira Kurosawa, de los 7 samuráis, él es como yo,
¿no? Él también ha perdido a sus padres, ¿no? Él es un huérfano también, ¿no? Entonces, ese momento de vínculo con el otro, de proximidad en las vivencias por las cuales pasamos en medio de toda esta tragedia, creo que eso es algo que rescatar, ¿no? Y tengo la impresión, y nuevamente como Víctor interpretando, ¿no?, a título ya más de lector, de consumidor de estos productos, que Eren termina siendo movido por esos vínculos más bien cercanos, ¿no? De familiaridad, ¿no? No aquello que lo había hasta ese momento estado dividiendo, ¿no? Y enfrentándolo con el resto de grandes partes de la población humana, ¿no? Sin querer tampoco entrar en spoiler, ¿no? Pero esos vínculos son los que lo terminarán llevando a una serie de decisiones particulares, ¿no? Pienso más en su círculo más cercano, en el círculo más cercano. Gracias, más bien. Gracias, Rashid. Y gracias a todos por participar. Ya estamos culminando con este conversatorio. Le daría, antes de darle las palabras finales a Rosalvira, quería comentar que, bueno, personalmente me alegra mucho participar de este tipo de conversatorios. Me gusta no es que sea una fanática de 100%, me gustaría ver más de lo que ya he visto. No me da, digamos, para consumir todo lo que... Pero me interesa mucho el vínculo entre la filosofía y el anime, sobre todo por el tema ético y existencial que pueda entrar en el anime también. Entonces, nada, agradecerle a todos ustedes por venir y le paso la voz a Rosalvira para que las palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Muchísimas gracias a nuestros participantes, nuestros ponentes el día de hoy, a Víctor Casayo y a Rashid Ravi, docentes de la universidad, de la carrera. Muchísimas gracias a todos los que pues, se han dado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Ahí Natalie en el chat les ha dejado los enlaces de nuestras redes sociales. Tenemos los grupos de WhatsApp, Instagram, también un grupo de la carrera. Y también información sobre una actividad que tenemos el próximo 5 de octubre, una charla de carrera, si les interesa conocer más sobre la carrera de filosofía. Y muy bien, con eso pues me despido. Buenas noches, nuevamente gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, Natalie y Rosalvira, por la invitación.